rebelión, la resistencia y la protesta son legítimas. Hay dos razones que la legitiman. Históricamente ha sido así. Primero, enfrentar a un gobierno déspota, tiránico, que humilla a sus ciudadanos. Y segundo, cuando un gobierno no tiene la capacidad para darle respuesta a los problemas de los ciudadanos. A toda Venezuela, mi invitación es a que continúen en las calles, con firmeza, con determinación, siempre pacífico, pero permanente. Una lucha que no puede cesar hasta que logremos la victoria. Una protesta que tiene que estar en todos los lugares, en todas partes, en todo momento. Solo así lograremos conquistar la libertad y la democracia. Es el mensaje de Leopoldo López. Tenemos aquí en nuestro panel a María Eugenia Fanti, periodista venezolana. Gracias, María Eugenia, por estar con nosotros. Neger Granado, abogado penalista venezolano. Hace unos momentos conversamos con Lilian Tintori y le hicimos varias preguntas. Una de ellas, ¿qué fue lo que habló José Luis Rodríguez Zapatero, Jorge Rodríguez y su hermana, la canciller, la señora Rodríguez, que estuvieron presentes en esa reunión en Ramo Verde con Leopoldo López? Escuchemos lo que nos contestó Lilian Tintori. Buenas noches, Óscar. Muchísimas gracias por una vez más escuchar la voz de Venezuela, la voz de los venezolanos. Leopoldo, mi esposo, sigue preso en una cárcel militar. Ayer yo pude verlo en la cárcel militar y me contó que en los últimos días le ha llegado a la cárcel sin avisar el expresidente de España, presidente Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Me contó que hablaron del país, que hablaron de la situación, de la protesta, que hablaron de las muertes que han ocasionado la represión brutal del régimen en nuestras protestas que son pacíficas. Y Leopoldo me pidió que sacáramos este video que explica una vez más cuál es la posición de Leopoldo. Primero, para que quede claro que Leopoldo no va a negociar su libertad antes de la libertad de Venezuela. La lucha de Leopoldo es muy clara y muy firme. Estamos logrando la democracia de nuevo en Venezuela. Esa es nuestra meta, lograr el cambio en Venezuela. Aparentemente había rumores de casa por cárcel. La respuesta de Leopoldo fue muy clara. Hay 290 presos políticos en Venezuela. Deben salir en libertad los que no han sido procesados, los que tienen orden de libertad y no las cumplen, los policías del 11 de abril, que son hombres inocentes que siguen presos en esa cárcel militar. Y Leopoldo habló de los estudiantes, del caso del diputado Gilbert Caro, del caso del diputado Renzo Pietro, de John Goycochea y de tantos casos que son presos políticos, y es alarmante el cómo los metieron presos. Leopoldo pidió la libertad de todos. Mientras tanto, las protestas siguieron y un joven fue herido de bala en la cabeza durante el plantón en Valencia. Se trata de Luis Guillermo Espinosa Castillo, que recibió un impacto de bala en la cabeza. Vamos a escuchar a María Eugenia Fanti y Negra Granado. Me llama la atención que Lilia nos dijo que había rumores de que le estaban ofreciendo arresto domiciliario, como ocurrió con el alcalde de Caracas, que ya lleva 2 años y medio en prisión, Antonio Ledesma. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no quieren revelar realmente lo que hablaron por razones protocolares, por razones obvias, hasta que esperar que Rodríguez Zapatero o Jorge Rodríguez den su versión? Bueno, yo pienso que Leopoldo sencillamente no podía aceptar eso, porque para la oposición venezolana Zapatero no es de confianza. Zapatero es socialista, tiene una historia bastante turbia en la que en el año 2009 y durante su gobierno como presidente de España pues apoyó a Chávez. Y también Zapatero, aunque hoy por hoy él plantea una ideología centrista y de la tercera vía, también sabemos que en España toda esta ideología la ha promovido la izquierda. Entonces, sabiendo la posición venezolana, esta afinidad que tiene Zapatero con el chavismo, es imposible aceptar esa mediación o cualquier propuesta que venga de él. Es sencillamente una tontería. Neger, precisamente, ¿crees que esa propuesta vino de Zapatero o el gobierno le pidió a Zapatero que fuera su mensajero junto con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez a Ramo Verde?
Sí, a ver, yo creo que no es una propuesta de Zapatero, definitivamente. Delcy, que es la canciller, y Jorge Rodríguez, que es el alcalde de Caracas, de alguna otra forma tienen una incidencia dentro del alto gobierno de Venezuela. Delcy Eloína. Delcy Eloína Rodríguez. Para mí no es otra cosa que la posibilidad de otorgarle una medida cautelar sustitutiva de libertad a un hombre que tiene más de 27 años de condenatoria a prisión, perdón, más de 13 años de condenatoria a prisión, y que de alguna otra forma todavía no le aparecen los beneficios en el proceso. O sea, ¿qué significa? Que el propio Estado está reconociendo su error en una condenatoria que le hicieron a Leopoldo López sin las pruebas obtenidas legalmente. Es una propuesta política, más que jurídica. Es 100% Ahora, política. Tiene que ver la posición de la fiscal que estaba en ese juicio y que pidió la pena de 14 años y que ahora ha dado un viraje de 180 grados donde el esposo de ella, diputado, a la Asamblea Nacional, la respalda en contra de lo que está haciendo el gobierno de Maduro. Sí, ahí llama poderosamente la atención porque la fiscal quiere como limpiar su imagen de protectora a los derechos humanos, de estar en contra de una constituyente llamada por el presidente y no por el pueblo, pero se le olvida de que fue ella la que le violó los derechos humanos a Leopoldo López cuando lo enjuició o cuando llevó la acción penal en un juicio injusto, desequilibrado, violatorio a los derechos a la defensa, al debido proceso, y que peor aún lo mantiene hoy en día privado de libertad en una cárcel militar. Y también a Carlos Ortega y a Diego Arri y a tantos otros. Sí, a tantos otros. Entonces, definitivamente la posición de la fiscal llama la atención cuando... ¿Por qué no fue la que bailó por los derechos humanos en ese momento y por qué hoy en día sí está interesada? Ahora bien, María Eugenia, Maduro está diciendo esta tarde que o la constituyente o la guerra. Vamos a escuchar cómo está hablando el hombre. Por eso yo tengo toda mi fe y todas mis fuerzas puestas en el proceso popular constituyente, que debe ser el proceso que genere la conciencia suficiente, la conciencia superior, la unión necesaria para derrotar a los fascistas, para derrotar a los violentos y para salvar la patria venezolana. O constituyente o nada, o constituyente o guerra. Está planteando la guerra. Bueno, básicamente... Entonces hay una contradicción porque le dice a la oposición los violentos y quien plantea la guerra es él. Correcto. Y básicamente esta constituyente es una pantomima, un show más del socialismo para hacer tiempo porque saben que están atascados, no saben qué hacer con la gente porque no nos pueden matar a todos. No nos pueden meter presos a todos. O sea, él sabe que está entre la espada y la pared. Entonces se inventó esta constituyente como un show más para ganar tiempo, para dividir a la oposición, tratar de dividir a la oposición, cosa que no ha sucedido ni va a suceder. Ahora bien, hay fecha cierta para esta constituyente. Vamos a escuchar qué fecha fue la que dieron. En el día de ayer llegamos a una única fecha, que es la que vamos a proponer al Consejo Nacional Electoral para su debida aprobación, y esta fecha que vamos a proponer es el 30 de julio. Habrá elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos sorprendidos, debemos decirlo, y sorprendidas de la cantidad de inscripciones que tuvimos en estos días de preinscripción, de inscripción de precandidaturas para la Asamblea Nacional Constituyente. Y se está hablando de 55.000 aspirantes. Sí. ¿Qué credibilidad tiene eso? ¿Qué fe pública tiene eso? Ninguna, porque la mayoría de estas personas son miembros de las comunas o de los clubs, que son también miembros del Partido Socialista. O sea, no hay comida Venezuela. si no se inscriben en la cosa. Correcto. Sí. Llama la atención algo que está pasando en ese momento. La presidenta del Consejo Nacional Electoral da una fecha para unas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Y las elecciones, 30 de julio. Pero las elecciones regionales, ¿dónde están? O sea, hay muchos gobernadores con el periodo vencido que no han podido ser renovados esos cargos de elección popular. La elección de los alcaldes también tiene muchos periodos vencidos que no han podido ser renovados porque no existe un cronograma de elecciones para esas elecciones. Ahora, pero hoy en día nos sí para quedan la 30 Asamblea segundos. ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional, que ganó en unas elecciones abiertas y libres, universales, no haya ejercido sus facultades y ha suspendido ese Consejo Nacional Electoral y a los 13 miembros de la Corte Suprema de Justicia? Mira, la pregunta es bien interesante.
partiendo de un principio. El Tribunal Supremo de Justicia desconoció las funciones de la Asamblea Nacional. Y al desconocer las funciones de la Asamblea Nacional, no tenemos poder legislativo vivo en este momento, a pesar de que esos 112 diputados fueron electos por el pueblo. ¿Qué pasa hoy en día con la Asamblea Nacional Constituyente? Viene un proceso de relegitimación de poderes. El presidente tiene que relegitimarse. Van a llamar una nueva Asamblea Nacional, una nueva votación. Y lamentablemente los poderes judicial y electoral tienen que también ser legitimados. Por eso es que Nicolás Maduro llama a una Asamblea Nacional Constituyente porque necesita de alguna otra forma volver a tener la base que pero no eso tiene no porque viola la Asamblea Constitución de Nacional. Venezuela, 100%. Eso es para 100%. otro programa. Gracias por venir esta noche, gracias.